Bueno, muchachos, vamos a hablar de la regla de Simpson, ¿cierto? Es otro matemático que cogió esta vaina de Newton y pues él dijo, pues bueno, yo quiero mejorar la precisión de la regla de Newton, ¿cierto? Entonces, vamos a ver el que propone. Básicamente es un método de Newton-Cotes, pero con un polinomio de segundo orden. Ya van a ver, ¿sí? Entonces, la forma de obtener mayor exactitud es emplear ¿qué? Polinomios de mayor orden, ¿sí? Recuerden que la regla de Newton-Cotes consiste en ¿qué? Estimar la integral como ¿qué? Como un polinomio, ¿sí? La integral es un polinomio. Entonces, la forma de obtener mayor exactitud puedes emplear polinomios de mayor orden. La regla trapezoidal, ¿qué polinomio de orden es? ¿Polinomio de orden? ¿De orden qué? De orden 1, ¿no? Si se tienen tres puntos equidistantes, ¿cierto? Pues yo podría sacar un polinomio de qué? De segundo orden, ¿no? Si recuerdan cuando hacemos interpolación, la interpolación de Newton, que cuando teníamos un polinomio de segundo orden, ¿cuántos puntos necesitábamos? 3. Siempre necesitamos n más 1. Y esa es la regla de Simpson, un tercio, ¿cierto? Pues tienes tres puntos equidistantes. Tienes tres puntos. Y cada uno de distancia, tienes el intervalo total. Si tienes tres puntos, ¿cuál es la distancia entre ellos? Un tercio del intervalo, ¿sí? Por eso se llama Simpson un tercio, ¿sí? ¿Sí me siguen allí? ¿Quién dijo no? Cuéntame. Ah, ya. Lo que pasa es que tienes tres puntos, ¿sí? ¿Cierto? Tienes el punto A y tienes el punto B, ¿cierto? Entonces, la idea es que esos puntos estén lo más equidistantes entre ellos, ¿sí? Entonces, polinomio para la... Esperen, yo veo algo, esperen, yo veo algo. Entonces, la idea es seleccionar tres puntos que estén lo más equidistantes entre ellos. Entonces, la longitud de este intervalo debería ser aproximadamente un tercio del total del intervalo, porque los tres puntos son equidistantes, ¿sí? Es por eso. Ahora bien, muchachos, si tenemos cuatro puntos, es posible obtener un polinomio de qué orden. Si tenemos cuatro puntos, ¿qué polinomio sacamos? ¿De orden? 3. Esa es la regla de Simpson. 3 octavos. Básicamente que los cuatro puntos están a una distancia de cada uno de 3 octavos, ¿sí? Bien. Entonces, está el caso de la regla, ¿cierto? Observen que estos puntos están ¿qué? ¿Qué ven aquí? Están equidistantes. Está la regla de un tercio. Y está la regla de 3 octavos. Está la regla de Simpson de un tercio. Y está la regla de Simpson de 3 octavos. ¿Estamos ahí, muchachos? Vale. Entonces, teniendo en cuenta, ¿cierto? Que los puntos deben estar equidistantes, entonces nuestro h, ¿cierto? Sería el intervalo b menos a dividido 2, ¿sí? Entonces, el primer punto, ¿cuál sería? Mi primer punto sería a, el segundo punto sería a más h y el tercer punto sería b. ¿Estamos de acuerdo? Pues básicamente cogen el punto de la mitad, ¿sí? Entonces, observemos esta solución de este problema. Entonces, muchachos, de aquí, ¿cierto? ¿Qué obtenemos? ¿Sí? Obtenemos que dado que ya es un polinomio de segundo orden, ¿cierto? Entonces, tenemos que hallar, muchachos, como es un polinomio de segundo orden, ya no es un trapezoide, sino que es ya es un polígono, ¿sí? Perdón, esto tiene un nombre, eh, ya, muchachos, ya les tengo la... Si ustedes observan, este es el polinomio estimado, ¿cierto? Entonces ya ustedes no tienen un trapezoide, sino que deben calcular el área debajo de una curva, ¿sí? Ya el área, miren el caso de acá,
¿sí? Que es el caso de Simpson de 3/8. Ya no se puede trabajar con el trapezoide, ¿cierto? Porque el trapezoide asumió una línea recta y pues da una figura. Ahora ya debemos es analizar el área debajo de una curva, ¿sí? Entonces, ¿cómo calculamos esta curva? ¿Sí? Entonces, muchachos, la ecuación de esta curva viene siendo x menos x1 por x menos x2 dividido x0 menos x1, x0 menos x2. Esto viene de la interpolación de Lagrange. ¿Sí? ¿Cómo podemos estimar un polinomio de segundo orden? Entonces, muchachos, aquí hay un error, este es x sub 2. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Entonces, de aquí obtenemos lo siguiente. Obtenemos, esperen, yo miro algo acá. Este es el primer, ¿recuerdan, muchachos, la interpolación de Lagrange o no? Cuando calculábamos un polinomio de orden n para hacer la interpolación entre n puntos. ¿No lo recuerdan? ¿Sí o lo recuerdan o no? ¿Sí recuerdan la fórmula? Bueno, entonces vuelvo allá. La interpolación de Lagrange. Esto no, es el anterior. Es acá. Si ustedes recuerdan la interpolación de Lagrange, aquí está. Recuerden, muchachos, que el polinomio de Lagrange es un coeficiente 1 por f de x0 más un coeficiente 2 por f de x1 más un coeficiente n por f de xn. ¿Sí lo recuerdan? Cuando tenemos un polinomio que pasa por n puntos. Ahora, ¿cómo podemos mirar este coeficiente? ¿Sí? Este coeficiente, si ustedes lo recuerdan, es esta productoria de acá. ¿Sí? Es la productoria arriba x menos todos los x que no son el mismo. Recuerden que si estamos en xy, hacemos la multiplicación arriba del resto, pero ignorando a quién, al punto. ¿Sí lo ven acá? Aquí, ¿qué punto falta? X sub 0. Y abajo sería x sub 0 menos el resto, multiplicado. ¿Sí? Esto viene cuando vimos interpolación de Lagrange. No sé si lo recuerdan, eso es del parcial pasado. Y eso puede salir en el opcional, ¿no? Entonces, para los muchachos que tienen que hacer opcional, pues deberían de revisar esa parte. ¿Sí? Entonces, muchachos, un polinomio que pasa por todos esos puntos lo podemos calcular de esta manera. Ahora, si realizamos la integración de eso, ¿qué obtenemos? Si realizamos la integración de ese polinomio de Lagrange, obtenemos, ¿qué obtenemos, muchachos? El área debajo de la curva. ¿Estamos de acuerdo? Este área debajo de la curva. En este caso estamos con 3 puntos, por lo tanto es regla Simpson, ¿qué? 1/3. ¿Cómo sería el polinomio en la regla 3/8? A ver si me cogieron la idea. ¿Cómo sería el polinomio en la regla 3/8? Si hablamos de la regla 3/8, ¿cómo sería el polinomio? Tenemos los puntos x0, x1, x2 y x3. ¿Cómo iría el primer coeficiente? A ver si me siguen la idea. X menos ¿qué? X menos x1, ¿por qué? X menos x3. Toda esta vaina dividido por ¿qué? x0 menos esperen a ver si es así o al revés. Ah, no, estoy bien. x0 menos x2 y x0 menos x3. ¿Y f evaluado en qué? En x0. Más. ¿Cuál sería el siguiente? X menos ¿qué? X0, X menos X2 y X menos X3. Todo esto dividido ¿qué? X1 menos X0, X1 menos X2 y X1 menos ¿qué? Menos X3. Todo esto por f de x1. Entonces, esto se suma, ¿cierto? Pues cambiando.
¿Y este sería el polinomio de qué? ¿El caso de quién? ¿De la regla? 3/8. Entonces, muchachos, ok. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá hacen la labor de integración, ¿cierto? Hacen el álgebra de integración y obtenemos al final que la fórmula para aplicar regla de Simpson 1/3 es tener en cuenta b menos a, que es el h, ¿cierto? Perdón, b menos a solito, por f de x0 más 4f de x1 más f de x2 dividido 6. Ya aquí ya no podemos asumir suma de áreas, ¿sí? ¿Por qué ya no podemos asumir suma de áreas? Porque ya tenemos es un qué. ¿Un qué, muchachos? Una curva, ¿cierto? Ya no podemos simplificarlo, como así hicimos en el punto anterior. Entonces, muchachos, dado esto, bueno, aquí el error está en términos de la derivada cuarta. Entonces, muchachos, vamos a aplicar, ¿cierto? El mismo para el problema que hemos estado estudiando. Recuerden la fórmula, ¿sí? Entonces, si tenemos, ¿cuánto vale B y cuánto vale A, muchachos? ¿Cuánto vale B? 0.8 y A vale 0.4, ¿cierto? ¿Cuánto valdría X sub 0? Qué pena, no es 0.4, es 0. ¿Cuánto valdría X0? Usted, ¿cuánto vale X0? No, usted, la de rojo. No, pero sí, en ese intervalo, o sea, tenemos X0, X1 y X2. De acuerdo a todo lo que he dicho. ¿Cuánto vale X0? Si el intervalo está entre 0, entre 0 y 0,8. ¿Cuánto valdría ese intervalo? Ajá, vale 0. ¿Cuánto valdría X1? 0.4 y X2, 0.8. ¿Sí? Entonces, sencillamente, muchachos, aplican la fórmula y miren cómo ya quedó el error bueno, error de truncamiento relativo, aquí es lo mismo. Miren qué pasó con el error con respecto a los casos anteriores. Bajó, ¿no? Bajó bastante, ¿sí? Entonces bajó, teníamos en los anteriores primero 85%, cuando aplicamos el método quedó en 35% aproximadamente, y con la regla Simpson 1/3, ¿cómo nos quedó? Pues ahí lo dice, 16%, ¿sí? Bien, muchachos. Bueno, aquí está lo del error. Ahora bien, resulta, muchachos, que nosotros también podemos mejorar la eficiencia de la regla de Simpson de 1/3, ¿cierto? Aplicándola compuesta. ¿Qué hacemos con la? ¿Qué quiere decir que sea compuesta? ¿Qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con el intervalo, muchachos? Lo partimos en varios subintervalos. Hacen el mismo procedimiento en cada uno de los subintervalos y al final, ¿qué hacen con las áreas? Ahí sí podemos hacerlo. Las sumamos, ¿sí? Las sumamos, ¿sí? O sea, la misma regla de 1/3 no la podemos partir porque es una curva, pero resulta que ya eso nos da el área debajo de la curva. Entonces ya tiene el área exacta bajo la curva, entonces ahí sí puedes, ¿qué puede hacer? Ahí sí puede sumarlas. O sea, cuando son compuestas, puedes sumar las de cada segmento, ¿ya? Esa es lo que les quiero decir ahí. Bien, entonces, exactamente lo mismo, las propiedades de las integrales, ¿cierto? Que si usted tiene para calcular la integral entre A y B, puede partirlo en varios segmentos. Aquí sí puede aplicar eso, ¿sí? Usted no puede partir la regla, no puede partir la regla de los 3 puntos. Es una regla, digamos, que da un área debajo de la curva, dependiendo de la curva que usted calculó con el polinomio. Por eso es que no se puede separar. Pero aquí, cuando usted separa los intervalos, ahí sí puede sumar las áreas sin ningún problema. Entonces, muchachos, bueno, aquí Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partirlo en 4 segmentos,
¿cierto? Entonces vamos a partirlo en 4 segmentos de A a B, de A igual a 0 hasta B igual a ¿qué? Punto 8. Entonces él me dice, vea, pártalo en 4 segmentos, ¿cierto? Entonces, muchachos, eso quiere decir que en total vamos a tener 5 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Total vamos a tener 5 puntos. Entonces, muchachos, ¿cuánto valdría nuestro H? En total n igual a 5. ¿Cuánto valdría ¿cómo sería el cálculo del H? 0,8, ¿qué? Menos más 0 dividido 5. ¿Qué es lo que hacen acá? 0,8. Ah, qué pena, muchachos. N es igual a 4. ¿Verdad que el extremo cuenta? Entonces, en total valdría 0,2. ¿Cuáles serían mis puntos? A es igual a 0, perdón, x0 es igual a 0, x1 es igual a punto 2 y x2 es igual a ¿qué? Punto 4. Sobre esta aplicamos un tercio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el siguiente? X3 es igual a ¿qué? Punto 6. X4 ¿cuánto vale? Punto 8 y X son los 5 puntos. Y sobre esta segunda aplicamos también un tercio. ¿Qué observan ahí, muchachos? ¿Por qué estas dos comparten el extremo punto 4? Porque aquí, dígame, ¿quién dijo? ¿Alguien dijo algo? Es que hablan tan pasito y yo soy sordo. Pues porque aquí ustedes van a calcular una área entre 0 y 0,4 y otra área entre 0,4 y 0,8. ¿Qué deben de hacer con esas dos áreas calculadas? La área se debe de sumar. Vamos a hacerlo con nuestros propios juegos de azar. No puedo decir lo otro, lo siento. No puedo decir lo otro porque es ilegal, ¿cierto? No es apto para todo público. No mentiras, porque es ofensivo. Entonces, simplemente dije juegos de azar. ¿Sí? Vamos a hacer nuestro propio punto con juegos de azar. ¿Sí? Entonces, muchachos, ¿cuál es la ecuación? Vamos a programar. ¿Sí? ¿Listos para programar, muchachos? Yo sí. Bueno. Entonces, voy a llamar esto, luego lo guardo. No, sí tengo que guardarlo para poder ser feliz. Esperen. Muchachos, mientras tanto, ¿qué me cuentan? ¿Ya acaban el semestre o todavía no? ¿Cuándo acaban? En mayo. Ah, pues conmigo. Pues para empezar, ¿no? Bien, muchachos. Entonces vamos a programar. Primero es la función, ¿cierto? F de x. Bien, muchachos. ¿El resultado a qué es igual? ¿A qué es igual el resultado? Vamos a ver. Punto 2 más qué? Más 25 por x más ¿qué? Uy, esperen. Más menos 200, ¿qué? Por x al cuadrado más 675 por x al qué? Al cubo menos 900 por qué? Por x elevado a la qué? A la 4 más 400 por x elevado a la 5. ¿Estamos bien? He cometido un error. ¿Estamos bien, muchachos, porque tengo miedo? ¿Está bien? Ustedes saben que yo soy medio manco. ¿Sí? Con esto. 900 y 400 x a la 5. Pero la clase pasada fui troleado por el
Por el Scilab, porque lo que estaba haciendo estaba bien, ¿sí? Pero el Scilab me hizo dudar. Aunque dentro de la duda está el aprendizaje también, ¿no? Aunque uno no debe dudar en un examen, ¿no? Eso es mala idea. Bien, muchachos. Entonces vamos a evaluar esos puntos, ¿vale? Que es lo que quería hacer. Entonces, vamos a evaluar f de 0, f de qué, de punto 2 y f de qué, punto 4. Vamos a evaluarlos. Entonces, f de 0, f de punto 2 y f de punto 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿O no estamos de acuerdo? Bueno, muchachos, los evaluamos, ¿cierto? Y obtenemos lo siguiente. Uy, tengo miedo. Me he pasado. Ah, aquí está. Bueno, muchachones. Entonces, vamos a ponerlo así bien pro. Entonces, f de 0 vale punto 2. ¿Cuánto vale f de punto 2? Pues vale esa vaina. ¿Y cuánto vale f de punto 4? Pues vale esa vaina. ¿Listo, muchachones? ¿Me siguen o no están ya en este, o ya no están aquí? ¿El alma se les fue? No, ¿el alma se les fue, muchachos, o siguen aquí vivos? Más o menos. Entonces, acá este primer intervalo, ¿cierto? ¿El A cuánto vale? Vale 0. ¿Y cuánto vale el B? ¿Vale? Punto 4. O sea, el primer intervalo, ¿cierto? Entonces, ese primer intervalo vamos a aplicar la fórmula común y silvestre, ¿sí? La fórmula común y silvestre es esta de acá. Creo que la tenía copiada. Uy, recen que sí. Uy, sí, qué bacán. Entonces la pego acá, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale B menos A? ¿Vale? Punto 4. ¿Por qué? 0,2 más 4 por 1.288 más 2,4, 56, dividido ¿qué? Dividido 6, ¿no? Ese es del primer intervalo. Recuerden, muchachos, ¿sí? Recuerden que lo que yo hice, ¿cierto? Cuando ustedes parten un intervalo, aquí aplican ¿qué? En los tres primeros aplican una regla, un tercio. En los tres consiguientes, ¿cierto? Compartiendo el límite también aplican un tercio. ¿Estamos ahí? Entonces, el número de intervalos no puede ser arbitrario, ¿sí? El número de su intervalo no puede ser arbitrario, porque si no, no pueden aplicar la regla, ¿sí? Bien, muchachos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, muchachos? Entonces vamos a solucionar esta vaina. Entonces sería punto 4. ¿Por qué? Por f de 0 más ¿qué? Más 4 por f de punto 2 más f de punto 4. Y todo este bicho dividido 6. ¿Cuánto nos dio? 0.52 esta vaina. ¿Listo? Entonces nos dio esta vaina. Eso nos dio el primer intervalo. Esta es la integral entre 0 y 0.4. ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a calcular la integral en el siguiente intervalo. En el siguiente intervalo, ¿qué tenemos? F de punto 4, F de punto 6 y finalmente F de ¿qué? Punto 8. Entonces tenemos A igual a punto 4, B igual a punto 8. ¿Sí? Entonces vamos a averiguar cuánto vale f de punto 6 y f de punto 8. Entonces, esto limpio pantalla. Entonces, f de punto 6 y f de punto 8. Ah, f de punto 6 no me salió. ¡No! Fue pucha. Ah, ¿saben qué hice ahí? ¿Por qué dije que no? Porque borré f de punto 6 y finalmente f de punto 8. ¿Sí o no? Entonces vamos a copiar esas niñas y las ponemos por acá. Entonces, acá están ellas dos.
f de punto 6, ¿cierto? F de punto 6 y f de punto 8. ¿Listo, muchachos? Bien, y aplicamos la fórmula, ¿sí? ¿La fórmula cuál sería? La fórmula sería igual a la integral a que es igual a punto 4, factor de qué? F de punto 4 más 4 veces qué? F de más F de punto 8 y todo esto dividido qué? 6. Y en total me dio, ¿sí? Este sería el valor de la integral entre 0,4 y 0.8. Finalmente, sumamos esos dos, ¿cierto? Y más 0.5, bueno, esa vaina. Y este es el total estimado de la integral, ¿sí? La integral estimada entre 0 y 0.8 es igual a ¿qué? A este número bello, precioso de acá. Uy, me olvidó el 66. Bueno, yo sé que ahí va el número del diablo. ¿Listo? Ese es el valor estimado de la integral. ¿Qué hicimos, muchachos? ¿Cierto? Nos dicen, vea, pártalo, de nuevo voy acá, pártalo en 4 segmentos, ¿cierto? Pártalo en 4 segmentos. Quiere decir que en total hay 5 puntos, porque 4 segmentos hay que contar un punto de un extremo. Si hay un segmento, ¿cuántos puntos hay? 2 segmentos. ¿Estamos de acuerdo? Ve. Si hay 2 puntos, hay un segmento, ¿sí? Pero un segmento requiere un inicio y un final. ¿Listo? Siempre requiere n más 1. Entonces, ¿qué hicimos? Para cogerlo más despacio, aplicamos la fórmula normalmente. Entonces, punto 8 a más b dividido el n. Y en total, ¿cuánto nos dio el h? Punto 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Que el h nos dio punto 2. ¿Ya están de acuerdo o no? Luego, ¿qué hicimos? Calculamos los 5 puntos. Ahora, en los puntos 1, 2 y 3 calculamos una regla de Simpson. En los puntos 3, 4 y 5 calculamos otra regla de Simpson. Recuerden que la regla de Simpson ya no es un rectángulo, sino que es el área debajo de una curva. Entonces, lo que sí puedo hacer es, este pedazo de acá, la regla Simpson, la puedo sumar con la otra regla Simpson. Eso sí puedo hacerlo, ¿sí? Entonces, muchachos, el resultado debe ser igual al de las diapositivas. 1.64, 62, 32, 66. ¿Sí lo ven? Aquí es 2.6. ¿Listo? Seguramente al que hizo esta diapositiva no le gustó el número del diablo. ¿Nos dio lo mismo? ¿Sí? ¿Listo? Sino que en esta diapositiva me parece... Uy. Ah, pero fue leve. Rebenzoncito pequeño. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? ¿No lo sintieron? Pero fue muy leve. Entonces, muchachos, ¿qué pasó? Ah, igual relajados. Tenemos un volcán cerca, es normal, ¿sí? Ahora, no es para asustarse, ¿sí? Igual, pues, desde que tenemos memoria hemos estado aquí tranquilos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? Aunque nada garantiza en los próximos 10.000 años, pero ¿no viviremos tanto o sí? ¿No planean vivir tanto? Usted, muchachos, le hago una pregunta filosófica. ¿Qué pasaría si mañana dijeran que ya pueden evitar la muerte? ¿Ustedes qué harían? ¿Ah? Y si lo puede, digamos que lo puede pagar. ¿Ahí dudaría? Muchachos, de pronto podrían estudiar alimentos, dentro de 100 años podrían estudiar topográfica, dentro de 200 años podrían estudiar sistemas, ¿sí? ¿O no? Podrían, por ejemplo, tener diferentes romances, podrían casarse de 70 años con una persona, luego 80 años con otra. Yo creo que lo que hace bien a un matrimonio es que los dos saben que se van a morir, ¿sí? Bien, muchachos. Usted imagina, o sea, dicen que la promesa es que usted va a estar junto a la eternidad con alguien, pero usted imagina vivir la eternidad con alguien.
O sea, yo, no, yo por ejemplo admiro mucho a los matrimonios que llevan más de 40 años. ¿Cómo han hecho? Cuando uno se da cuenta es que ni siquiera duermen juntos. ¿Sí? ¿Sí? Normalmente son muy escasos los matrimonios que duran tanto, la verdad. ¿Sí? Bueno, más bien, hablemos de forma general. Las relaciones de pareja que duran tanto. ¿Sí? Hablemos de forma general. Veremos que estamos en 2019. ¿Sí? Bien, muchachos. Entonces, continuando con método, no sé por qué me ocurrió eso. ¿Por qué, muchachos? ¿Sí? Bien, muchachos. Era como para animarlos, pero creo que no lo logré. Bien, muchachos. ¿Qué hace la regla Simpson de un tercio? ¿Cierto? Supongan que esta es nuestra función malvada. Bueno, no sé por qué es malvada, pero bueno. Más bien se llama función torcida. ¿Sí? Entonces, de A hasta B. Entonces, muchachos, ¿qué hacemos con la regla Simpson un tercio? Cuando es un solo segmento, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es tomar el punto de la mitad, que este es A más H. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se integra el polinomio de Lagrange de segundo orden y la integral, después de muchos cálculos engorrosos, da B menos A, ¿por qué? F de X0, donde este es X0, más 4 veces F de ¿qué? Más F de X2, ¿cierto? Esa fórmula ahí toca aprendérsela. Dividido 6, ¿sí? Este es X1 y este es X2. Ustedes no pueden separar estos segmentos porque se está calculando un ¿qué? Se está estimando un polinomio. Este es de segundo orden. Yo estoy suponiendo que la integral es similar a la del polinomio de Lagrange de segundo orden. Polinomio de Lagrange de segundo orden. ¿Estamos de acuerdo? La muchacha de verde de gafas. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿O qué me cuenta? Dijo que sí, pero ¿qué acabo de hablar? No, es que no me gusta que queden tan callados. Diga, no sé, puede decir, profe, no le he entendido nada. Profe, la verdad estoy en Facebook y... O la verdad estoy estudiando otra cosa, no hay problema. ¿No entendiste? Bien, entonces volvemos. Lo que pasa es que usted quiere calcular la integral entre A y B, ¿sí o no? Entonces, la regla Simpson un tercio, ¿de qué trata? Coja un polinomio de segundo orden que pase por 3 puntos. ¿Estamos de acuerdo? Polinomio de segundo orden pasa por ¿cuántos puntos? Por 3. Se calcula el polinomio de Lagrange con la fórmula que les expliqué, ¿cierto? Aunque eso ya es tema viejo, ¿sí? Se calcula el polinomio de Lagrange que pasa por esos 3 puntos. Ahora, resolviendo la integral de ese polinomio de Lagrange, encontramos que la integral obedece a esta formulita de acá. ¿Estamos de acuerdo? La integral entre A y B de ese polinomio de Lagrange obedece a esa fórmula. ¿Estamos de acuerdo? Eso, los cálculos, la verdad, los pasé por alto, ¿sí? Eso es créanme, ¿sí? Ahora bien, muchachos, ¿qué hacemos? Sencillamente, aplican la fórmula y ahí calculan la integral. ¿Está mejor así o no? Listo. Ahora bien, ¿cuál es el punto del medio? Es el que está equidistante entre A y B, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿O no de acuerdo? Bien, ahora, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la precisión de esta integral? ¿Qué puedo hacer? ¿Tomar qué? ¿Tomar más qué? Más segmentos, ¿cierto? Esto está limitado, no puede ser cualquier número, porque vamos tomando grupos de 3, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar 4 segmentos. En 4 segmentos tengo 5 puntos. De hecho, muchachos, yo solo puedo tomar un número impar de segmentos, un número impar de puntos, porque tomo de a grupos de a 3. Entonces tomo los primeros 3. Recuerden que el último se comparte, ¿cierto? Se tomarían los 2 siguientes más el último actual. ¿Sí lo ven? Entonces siempre se van sumando de a 2. Entonces, por ejemplo, podemos tomar 4 segmentos, 6 segmentos, 8 segmentos, 10 segmentos. Podemos tomar pares. Ya vamos a ver que con la regla 5 octavos vamos a poder arreglar 3 octavos, ¿cuál era? 3 octavos, vamos a arreglar esa vaina, ¿sí? Entonces, muchachos, observen bien. Abran bien los ojos porque esto va en el parcial. Entonces, muchachos, vamos a tomar 4 segmentos. 4 segmentos, ¿cuántos puntos nos dan? 5, son impares, así que se puede. Entonces,
Recuerden que el h sería b menos a dividido ¿qué? N. Entonces, ¿qué hacemos? Entonces, esta es nuestra función malvada. Insisto, no sé por qué le digo malvada. Debe ser porque hoy es viernes. Hoy es viernes de audición, ¿no? ¿O no? No vayan a decir que ustedes no van a esas cosas. ¿No? Son súper juiciosos. No, no la verdad en estos momentos yo tampoco iría a nada. Yo como estudiante en estos momentos estaría que me pagaría un tiro con un banano. ¿Sí? Digo con un banano para suavizar. ¿Sí? No, yo también viví el paro, muchachos. Por eso en parte también les puse el parcial así. Yo vi el paro del 2011. Y en una semana tuve 3 parciales y 2 proyectos. No me pregunten cómo sobreviví. Lo único que recuerdo yo es que ese viernes, después de terminar esa semana, dormí y me desperté a las 4 de la tarde del otro día. Ya una semana durmiendo 2, 3 horas. ¿Sí? Entonces yo entiendo, yo los entiendo. ¿Sí? Yo los entiendo, muchachos. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? 4 segmentos implica que en total tenemos 5 puntos, ¿sí o no? Bueno, voy a ponerlos acá equidistantes. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar? Ustedes van a tomar este primer intervalo de acá y ¿qué hacen? ¿Le aplican regla? 1/3. Luego, ¿qué hacen con este intervalo de acá? ¿Le aplican regla? 1/3. Y ambos me dan una estimación de integral. ¿Qué hago luego con las dos áreas? La sumo y ya. En las diapositivas se complican mucho la vida, es muy simple. Sencillamente coja un pedazo, le calcula la integral y lo suma con el otro pedazo y se acabó. ¿Sí? Cuando ya tenga mis propias diapositivas con juegos de azar, entonces son cosas que yo elimino. ¿Sí? Ahora bien, muchachos, ¿qué pasa si yo decidiera 6 intervalos? ¿Cuántos puntos me salen? Con n igual a 6. Entonces tengo mi fórmula malvada. No, pero no es tan malvada, necesito que sea curva. Pongamos así una función loca, ¿sí? Entonces, muchachos, si yo tomo 5 intervalos entre A y B, ¿cuántos puntos me salen? Si yo tomo 6 intervalos, ¿qué pego? 7. Recuerden que 6 rectas requieren 7 puntos, ¿sí? Porque pues hay, o sea, una recta requiere 2, ¿sí? Siempre habrá un punto de más que se requiere. Entonces, muchachos, voy a partirlo aquí equidistantes. Aquí tengo 3. Bueno, tengo 6 segmentos. Me disculparán. En total, ya hay 7 puntos ahí. ¿Sí o no? Entonces, muchachos, ¿qué hacemos? Entonces son los puntos que tengo. Uy. Todos los puntos que tengo. ¿Sí? Entonces yo... ¡Ay! No sea cochino. Entonces, muchachos, ¿yo qué hago? En estos 3 primeros, ¿qué hago? Calculo la regla de Simpson, ¿qué? 1/3. Luego en los siguientes, ¿qué calculo? Ay, pero esto porque está así. Regla de 1/3. Y finalmente en los 3 últimos, ¿qué hago? Calculo 1/3. Tomen en cuenta que estos puntos de aquí son extremos finales e iniciales de cada intervalo. Es decir, ellos comparten un extremo. ¿Sí? ¿Listo, muchachos? Pero ¿cuál es la condición? El número de segmentos obligatoriamente tiene que ser ¿qué? Par. Tiene que ser par. Si no es par, no pueden aplicar Simpson de 1/3 porque va a quedar una parte donde ustedes no van a poder, apenas tienen 2 puntos. ¿Sí? No pueden calcular la regla. Sin embargo, en el método que viene, eso se soluciona. Ya van a ver cómo. Pregunta sobre regla de Simpson 1/3. El mina de allí. ¿Qué he hablado yo? Coger 3 puntos para cada uno compartiendo los extremos. En esos slides se complican mucho la vida, en el libro se complican la vida porque hacen una fórmula para sumar esos nodos. Haga 1/3 para cada uno y sencillamente suma las áreas y se acabó el problema. ¿Sí? ¿Listo?
El muchacho de gorra de ahí, azul, ¿qué he hablado, qué he hecho hoy yo? Además de llegar tarde. O está en otro curso en el momento. Puede ser sincero, yo no me enojo. ¿Sí? Ah, bueno, entonces no lo molesto. El muchacho de allá al fondo, el que tiene barba. ¿Qué me puede decir? ¿O está en otra cosa? Ah, bueno. El muchacho de acá, el de rojo, ¿también es Mina? ¿Usted o usted qué apellido es? Torres. No, ¿usted es Mina? Entonces, ¿qué he hecho hoy? Usted estaba más como más pendiente, cuéntame. Entonces, en el método de Newton-Cotes tenemos, primero, si es polinomio de orden 1, es denominado regla trapezoidal. Si es polinomio de orden 2, es regla Simpson, un tercio. Y si es un polinomio de orden 3, es regla Simpson, 3 octavos. ¿Sí? Es regla Simpson 3 octavos. Ahora, esos métodos los podemos calcular con un solo segmento. Sin embargo, podemos mejorar la precisión ¿cómo? Partiendo los segmentos. Y pues, sencillamente a cada segmento le aplicamos la regla correspondiente. ¿Sí? Recuerden que para la regla del trapezoidal requieren 2 puntos para cada segmento. Y en la regla Simpson requieren, Simpson un tercio requieren 3. Listo muchachos, paro aquí.